Ahora mismo Ábalos está mentalmente agotado, mirando el techo, desahuciado por la justicia de cualquier tipo de legitimidad social y política. Él y Koldo ya habrán escuchado las puertas de la cárcel cerrarse a sus espaldas, el murmullo de los reos, los pasillos fríos. Quizás se les escape alguna risa acordándose de las prostitutas hispanoamericanas o de Europa del Este, de cómo le llamaban a los billetes, ¿verdad? Mañana se levantará, si hoy duerme, y antes de abrir los ojos pensará que todo es un mal sueño, como el que tiene una resaca dolorosa, sabiendo que la noche anterior hizo algo que no debería haber sucedido. Pero aquí no es cuestión de una noche, son años y años de engaños a todos nosotros, a todos los españoles. Ahora pagará por todos los delitos que el arco progresista le reprochaba a la derecha: corrupción, prostitución, mordidas, evasión. Despídete de tus amigos de partido, te han abandonado, Ábalos. Eres un juguete roto, tampoco tienes pilas. Pedro Sánchez te usó de mano derecha para supuestamente coger una escoba y limpiar España de corrupción, y acabas precisamente entre barrotes, por lo que tendrías que haber limpiado para armar una moción de censura contra la corrupción. Una palabra que te acompañará siempre. Ábalos se hará muchas preguntas esta noche, pero las respuestas las debe decir en voz alta, para todos los españoles. Tenéis un país paralizado por vuestra codicia desmedida. Ahora el PSOE dice que son casos aislados. ¿Se acuerdan ustedes, no? Como en la pandemia, 1 o 2. Toda la bancada socialista le aplaudió defendiendo su inocencia hace ya un par de años. Y Sánchez es un cobarde y mentiroso compulsivo. No pactaré con los herederos de ETA, con Bildu, dijo, hasta en 6 ocasiones o 5. No habrá amnistía a los independentistas catalanes. Somos un gobierno limpio. Tu exministro y tus exmanos derechas han probado ya la prisión. Es cuestión de tiempo que vayas tú también detrás. Has infectado todo el país a tu paso. Ni una institución se libra. Caerás y pagarás en los tribunales. O sea, tan sencillo como eso. Y le recomiendo, señor Sánchez, que tome nota de todos los expresidentes que en el mundo han desfilado por un banquillo, últimamente ya un par de ellos, y elija usted un traje. Al Peugeot se le acabó la gasolina y hoy los prostíbulos en España tienen la bandera a media asta. Muy buenas noches a todos. Hoy va a ser un gato al agua, pues básicamente centrado en una palabra que por desgracia los españoles ya hemos normalizado desde hace unos años, y es la corrupción. Vamos a verlo en titulares. Uno de los cerebros de las primarias del PSOE en 2017, las que auparon al poder a Sánchez, duerme esta noche en la cárcel. También su escudero, sudores fríos en Moncloa, tras ver al exministro Ábalos en un furgón de la Guardia Civil, ahí lo estamos viendo. Y también a su mano derecha, Sánchez, está temblando, y hoy Ábalos y Koldo pues hacen historia en la política española y la firman en Soto del Real. Falta pues que tiren de la manta que da calor a Sánchez. Y los nervios se trasladan también a Aldama, que a la salida de la Audiencia Nacional amenazaba directamente al ministro Ángel Víctor Torres. Las mascarillas y lo que pasó en Canarias pues, podría marcar el futuro de otro pilar sanchista. Primer diputado en prisión, primera vez que un presidente ve a un exministro suyo entrando en prisión, primera vez que un fiscal general del Estado es imputado. El mes de noviembre en el PSOE, desde luego, que es para enmarcar. Y todo ello le pasa factura en el Congreso, aprovechándose de la situación de debilidad, más que por decencia política, pues si no esto ya estaría cambiado hace mucho tiempo. Junts y Unidas Podemos aprietan, pero Sumar no ahoga. Y para salir a respirar fuera de nuestras fronteras nos vamos tampoco muy lejos, a Francia, ya que ha activado un servicio militar obligatorio, voluntario. Y la líder, precisamente de la diplomacia europea, pues dice que espera frenar nada más y nada menos que al ejército ruso.
Pues todos estos temas los vamos a ver hoy en esta mesa. Desde luego va a ser todo cargado de corrupción, o sea, como ven ustedes. También a ver si nos podemos detener un poco en el tema internacional, pero bueno, lo principal va a ser Ábalos Koldo y a ver cómo lo ven nuestros contertulios. Muy buenas noches, Ignacio de Oces. ¿Qué tal, Iago? Encantado de estar aquí. La verdad que para mí es un placer, un privilegio estar aquí con todos los telespectadores, con todos vosotros. Pues yo quiero decir, ya que vamos a hablar mucho de corrupción, que hoy hemos tirado los objetivos de estabilidad presupuestaria del Gobierno. Es decir, la antesala a los presupuestos generales del Estado lo hemos tirado hoy, porque básicamente lo que se deducía de este plan de estabilidad presupuestaria del Gobierno eran mayores impuestos, más carga impositiva para todos los españoles y evidentemente no iban a reducir chiringuitos. Estamos hartos de ver cómo el Gobierno, en vez de destinar los recursos de todos los españoles, los impuestos extraídos con el esfuerzo de todos y cada uno de los españoles, lo destina a cuestiones que no reportan ningún tipo de beneficio para el conjunto de la nación. Eso por un lado. Y luego, si me lo permites, Iago, también el nuevo gobierno de la Generalitat, de la Comunidad Valenciana, porque lo que hemos visto en el discurso de Juanfran Pérez Llorca hoy es que ha asumido los postulados de Vox, por ejemplo, del nefasto Pacto Verde Europeo, aprobado en su momento por el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas en enero del 2020. Se desdice, por tanto, de ese Pacto Verde Europeo el Gobierno de la Generalitat, el Gobierno regional de Valencia, también del Pacto Migratorio, la lucha contra la inmigración ilegal, que se va a producir a partir de ahora también en Valencia, la reducción de impuestos, de tal manera que nosotros hemos visto ese discurso de Pérez Llorca, hemos apoyado la investidura y confiamos en la palabra dada por el ahora ya presidente de la Comunidad Valenciana. Eso como primera parte. Pues nuevo futuro que hay en esa comunidad y dentro de poco también lo veremos a ver si Pero yo hay que fiscalizarlo. Nosotros hemos dado la confianza a la luz de ese discurso y entendemos que debe ser un contrato de alguna manera con todos los valencianos. Bajada de impuestos, no apoyar en nada la Agenda 2030, defender la soberanía energética. Son para nosotros principios absolutamente innegociables, como también, por supuesto, la lucha contra la inmigración ilegal, descontrolada y masiva, y, por supuesto, que hay que apoyar ya de una vez por todas a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores españoles que sufren toda esa agenda ideológica, apoyada por Partido Popular y Partido Socialista, pactada por el bipartidismo en Bruselas. Muchas gracias. Óscar Rivas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Iago, encantado de estar aquí, un placer, como siempre, estar también acompañado de más. Y bueno, suscribo lo que acaba de decir Ignacio, ¿no? Felicito, de hecho, aquí a un representante de Vox por el acuerdo al que han llegado con el Partido Popular en Valencia. A la extrema izquierda le gusta mucho decir eso de que estamos aquí para mejorar la vida de la gente. Yo estoy convencido de que este acuerdo lo mejorará, pero de verdad sobre todo, y aun cuando la propia izquierda critica, creo que con razón, al Partido Popular el hecho de que vote una cosa en Europa y otra cosa en España totalmente contraria, eso significa que por aquí, por lo menos, se les lleva por el buen camino, ¿no? Y después, bueno, en un día como hoy, pues, hombre, manifestar mi vergüenza porque es un nuevo día de ignominia para España. No porque Koldo y Ábalos no estén donde tienen que estar, que están en la cárcel, que es donde debían estar hace tiempo, sino porque el presidente, el que está por encima de ellos, sí que está donde no tiene que estar y espero que en muy poco tiempo esté acompañándoles. Veremos la justicia y los pasos que sigue, pero es verdad que se le complica bastante el panorama a Sánchez, ya que van cayendo todas sus torres, al menos las que tiene al lado, y lo que le queda en 2026. Irene González. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muy contenta de estar esta noche aquí, muy bien rodeada por tantos caballeros fantásticos, pero sobre todo porque los que no son caballeros están en prisión esta noche, que es Koldo y Ábalos, ¿no? Este binomio desde el Ministerio de Fomento. Llevamos años de escándalos de corrupción y lo mejor de todo, lo más interesante es que estos últimos días ya se ha visto que Ábalos, esa lealtad al PSOE que jamás fue lealtad a España, ya está empezando a quebrarla porque está empezando a hablar. Ya están empezando a decir cosas y las informaciones que salen, incluso las declaraciones que hace Ábalos, indican que no se trata únicamente de una corrupción de un caso de mascarillas, sino que se vislumbra una corrupción sistémica desde la época de Zapatero, desde el Ministerio de Fomento, mantenida posiblemente desde fuera
cuando salieron del gobierno a través de organismos de consultoría, de asesoría, con un pie dentro del ministerio del gobierno de Mariano Rajoy y otro fuera, y ahora desde luego con Zapatero desde el año 2021 asesorando, como ellos mismos han reconocido, a Pedro Sánchez, pues indica que la corrupción no son casos, sino que es un sistema de corrupción que se dedica a asaltar las instituciones y desde ahí provocar el expolio absoluto de los españoles, poniendo en primer lugar el forrarse los que están allí y dejando en segundo lugar el interés de los españoles para beneficiar, lo peor de todo, a gobiernos extranjeros. Ha salido también informaciones de negocios con Marruecos, negocios con Venezuela. Y básicamente esa es la forma de entender España que tiene pues este régimen bipartidista que consiste en que unas personas se hacen con el poder de un partido político, ese partido político llega al gobierno, acceden al presupuesto, a todo el poder y someten el interés de los españoles y de España a forrarse ellos y vendiendo lo que es la patria a terceros. Y eso no solo es corrupción, es traición. Y hoy hemos empezado a ver que ya están en prisión algunos. Espero que esto acabe cantando y contando absolutamente todo, porque no tiene que caer Ábalos, no tiene que caer Sánchez, no tiene que caer este gobierno. Tiene que acabar este sistema de corrupción sistémico que nos tiene a los españoles completamente atados y subordinados a terceros en nombre de la democracia. Y eso es lo que tiene que terminarse. Es una ocasión perfecta para plantear reformas estructurales y poner a España por delante. Se llama partidocracia, Irene. Sí, sí. Dicho queda. Lo explico mañana, en mi artículo de mañana de Voz Populi, lo comento justamente esto. O sea que, sí, sí. Pues ahí lo tiene, mañana en Voz Populi. Te has quedado a gusto, ¿no, Irene? No, la verdad es que no. Alejo Villalcuadra, muy buenas noches. Sí, yo la veo que se ha quedado a gusto, ¿eh? Yo la veo relajada ya después. Pero yo siempre estoy tranquila, no sé, ¿por qué os parece mal? Lo primero Pues que no os parece hace- mal, ¿no? Lo primero Todo que lo hace contrario, Irene, todo lo Es contrario. como Irene nos ha calificado a los tres de caballeros fantásticos. Claro. Lo primero que debe hacer es corresponder, ¿no? Muy bien, Alejo, Y decir gracias. que para nosotros también es un privilegio disfrutar de una dama de tanta categoría intelectual, moral, humana, como Irene. Bien, bueno, yo creo mucho, me fijo mucho en el lenguaje corporal y en la imagen. Es decir, yo siempre he dado en mi vida mucha importancia al aspecto estético de las cosas, ¿no? Y entonces os aconsejo que miréis las fotos de Sánchez, Koldo y Santos Cerdán y Ábalos durante su campaña para recuperar la Secretaría General del PSOE. Por favor, mirad esas fotos. ¿Sabéis lo que se ve? Se ve a 4 tipos patibularios. O sea, 4 escorias humanas. Es decir, cómo van vestidos, mal afeitados, esas caras innobles. O sea, es algo desagradable. O sea, cualquier persona con un mínimo de refinamiento ve esta foto y le inspira una repugnancia. ¿Qué son esta gente? ¿no? Puede visualizar el futuro que van a acabar en una portada de periódico en un polígono. O sea, sí, es una imagen que ya, digamos, prefigura lo que vendrá, ¿no? O sea, os aconsejo que la miréis. Entonces, Irene nos decía con mucha razón que necesitamos, esto lo hemos dicho aquí muchas veces en el programa, ¿no? Necesitamos una alternativa auténtica que emprenda reformas estructurales profundas, ¿no? Porque la pregunta es la siguiente. ¿Cómo pueden llegar a los estratos más altos del Estado esa chusma? Porque son chusma. O sea, ¿qué tiene nuestro sistema institucional y político que haga que se produzca un fenómeno que, a ver, si miramos los países europeos, socios nuestros de la Unión, si miramos al otro lado del Atlántico, ¿no? Pues sí, habrá gobernantes mejores, peores, pero esta basura humana
que ha llegado al gobierno, a la Secretaría de Organización de un partido sistémico como es el PSOE. ¿Qué tiene nuestro sistema que ha provocado semejante aberración? Y, bueno, la respuesta la sabemos. Es una combinación de un sistema electoral, un sistema de partidos, una ley electoral, que al final hace que el sistema de selección de las élites políticas sea de selección inversa. O sea, la probabilidad de que llegue arriba escoria como esta es más alta a que llegue gente pues seria, decente, bien formada, honrada. O sea, la probabilidad es muy alta que llegue la chusma. Y claro, hemos tenido chusma. Entonces, aparte de, por supuesto, pues criticar, como hacemos acerbamente a esta gentuza, lo que hemos de hacer es una reflexión muy profunda sobre qué reformas estructurales y en qué dirección hemos de acometer para que en el futuro no seamos objeto de este bochorno que padecemos desde hace años, ¿no? Bueno, me ha recordado mucho tus palabras, eso de la chusma. En politología a ese sistema se llama oclocracia, que es el gobierno de la chusma, ¿no? Es decir, pero a ese gobierno de la chusma en el que nos encontramos, efectivamente, lo suscribo todo, tal cual lo has dicho, nos ha llevado la partitocracia, porque tú estabas ahora poniendo sobre la mesa otro elemento que es fundamental, nuclear, de la partitocracia, y es el hecho de la selección inversa. Es decir, vemos el papel que cumplen los parlamentarios, salvando las distancias, por supuesto, Ignacio, ¿no? No, hay excepciones. Es decir, claro, por supuesto, sí. el parlamentario se ha convertido en un número en el que en lugar de rendir cuentas a los ciudadanos, que es a los que debe rendir cuentas, se las debe al secretario general del partido. Cuanto más dócil, cuanto más servil, mejor. Y el PSOE creo que es la mejor manifestación. Y el Partido Popular tampoco anda demasiado lejos porque la falta de liderazgo es otra consecuencia de esta partitocracia. Bueno, y también hay que tener en cuenta que este régimen que tenemos es un régimen hecho para el gobierno del PSOE. Por eso a mí me preocupa tanto que en un momento de implosión absoluta de este partido, que solo ha tenido una historia criminal desde que fue concebido y solo descansó durante 40 años de dicha historia, veamos ahora que haya voces desde el Partido Popular. Ay, lo malo del PSOE, que caiga el PSOE, es que a ver si se va a llevar todo por delante. Pero ¿el qué se va a llevar por delante? O sea, quiero decir, tenemos una oportunidad histórica a raíz de esto. Sinceramente, si hay un poco de suerte y se juegan bien las bazas desde todas partes, es que el Partido Socialista no pueda resurgir, porque solamente oigo voces desde sectores más cercanos al Partido Popular que esto es Sánchez, que esto es Sánchez, que esto es Koldo, que esto es Ábalos, como que hay que salvar al PSOE. Entonces, toda operación que vaya a salvar el PSOE por encima de salvar a España es algo que tiene que ser, desde luego, inaceptable y criticable. Entonces, es importante que esto no se quede en una acusación únicamente en dos personas como Ábalos y Koldo, que son dos manzanas podridas del cesto. Y Cerdán, no olvides y Cerdán, bueno, de Cerdán, y que vayan a, y son más nombres. Es que quiero decir, estamos ahora acotando esto. Creo que es una oportunidad histórica de que este derrumbamiento del PSOE llegue hasta lo más alto y que eso, lo más alto, sirva precisamente para empezar una etapa nueva en España, poniendo la prioridad nacional y los intereses de la patria por delante, que no los intereses del Partido Socialista Obrero Español. Por primera vez que en la historia de España se ponga por delante España y no el PSOE. Es lo único que pido. Lo que ustedes están escuchando parece en discursos una moción de censura, pero no, todavía no ha empezado lo peor de todo es que todavía no ha empezado el debate de la corrupción, porque antes de todo esto tenemos que presentar
Adolfo Albistur, muy buenas noches. Muy Que hoy, buenas, si alguno Raúl. le ha subido el azúcar, Bueno, pues seguro que sí, con esto seguro pues que tenemos sí. aquí el aparato Seguro para que darle solución. Estoy segurísimo que sí. Bueno, me vas a permitir, Yago, primero que salude a un matrimonio súper entrañable de la calle Arriaga de Madrid, José Luis Robles, son octogenarios, y su mujer Tomasa, que son seguidores, evidentemente, del Toro Televisión y también del programa Historia de Nuestros Médicos, con lo cual de aquí un besito muy grande para Tomasa, que ella es diabética tipo 2. Entonces, a partir de ahora, Tomasa, ¿qué está haciendo? Pues en vez de estar pinchándose todos los días en los deditos, que duele, que es desagradable, que al final ya no sabes dónde pincharte, que lo haces como mucho una vez al día, pues nuestra amiga Tomasa, que le mando un besazo enorme, lo que hace es esto. Da un botoncito, tiene su móvil al ladito y mira su glucosa. ¿Esto qué le permite? Le permite ver en cada momento cómo está su azúcar. Le permite controlar ese azúcar para que no tenga problemas, porque en el momento que ella ve que su azúcar va subiendo, pues evidentemente puede tomar soluciones. Una de ellas es caminar, por ejemplo, que es muy bueno, es la mejor insulina, dicen los endocrinos, que es hacer deporte, caminar, ¿no? Pero también a lo mejor, pues bueno, pues esas comiditas, a lo mejor subidas en glucosa o en temas como la patata, pues controlarlas un poquito. Esta es la manera que hay de verdad de poder controlar una glucosa que si se tiene controlada no pasa absolutamente nada. Yo soy diabético, bueno, pero si tú tienes la glucosa controlada, como si no lo fueras, el cuerpo no se da ni cuenta. Pero si no la tienes controlada, la verdad es que el problema es bastante grave. Empezamos por el riñón, la vista, el corazón. Así que ahora, a partir de ahora, con este glucómetro, Tomasa y miles de personas que ya lo tenéis, vais a poder controlar este azúcar. Y os invito a que aquellos incluso que no seáis diabéticos, lo miréis. A partir de los 50 años la insulina ya deja de ser, no es tan eficaz, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo controlado. Porque como no nos avisa, de repente tenemos varios días el azúcar, varios meses, no avisa, no duele, no hay nada. Y ya puede ser demasiado tarde en alguna Efectivamente, es que en cuanto un órgano como es un riñón o la vista se daña, pues ya se ha dañado. Y es que además lo que encontramos es que todas nuestras arterias de nuestro cuerpo están calcificadas, es decir, son nuestras tuberías que están con calcio por dentro, más estrechas y más duras, con lo cual ya empezamos a tener problemas como tengamos colesterol. Así que, de veras, tengamos el glucómetro, te protege tu vida, y a ese 900 730 101, llamad, muy buen precio para todos ustedes, que les queremos mucho y sobre todo les queremos que se cuiden y que estén muy bien con el tema de la glucosa. Y una pregunta, Adolfo. Dime. Como el nivel de azúcar durante el día fluctúa, ¿esto mide el nivel de azúcar en un momento En ese momento. cuando te lo estás tomando? Eso, en ese momento. Eso es. Lo que puedes hacer, claro, si tú te vas fluctuando, cuando tú te lo veas 2 o 3 días, normalmente, al no ser que hagas un cambio muy brusco, ya te metes un potaje y encima una tarta, pues hombre, evidentemente. Pero si tú haces una vida más o menos normal, tus niveles, hay gente que se levanta con el azúcar alto o bajo, si empieza por la mañana, entonces ya tú ves tu gráfica, y si no la ves tú, te la puede ver tu médico y ya te dice, mira, pues en estos momentos tienes que tener cuidadito, darte un paseo o tomarte este medicamento. O sea, que es una manera muy fácil de que nuestro cuerpo ya esté controlado a nivel de la glucosa. Y Adolfo, esta semana en Historias de Nuestros Médicos, Pues sí, ¿qué hay? ya sabéis que el sábado tenemos el programa a las 9:30 y se repite luego el domingo a la 1. Hoy, este fin de semana tenemos una doctora que es anestesista, se llama Carmen Trullols. Aparte de hablar de la anestesia, que es súper interesante, ella es muy mediática, es lo que se llama un influencer. Ella tiene más de 50.000 seguidores, de ellos la mayoría son médicos, porque se atreve a decir lo que otros no dicen, ¿no? Ahora mismo los médicos están viviendo un problema que hay que tratarlo. Fíjate que ella me dijo, mira, Adolfo, yo soy de derechas, pero voté a mi amiga Mónica porque era compañera y ha sido la peor. O sea, ahí ya lo tenemos todo. Ahí lo vemos, con manifestaciones y todos los fines de semana. Efectivamente. Entonces, oye, ella va a contar efectivamente lo que está ocurriendo con la medicina, vamos a tratarlo porque al final yo creo que el público cuando ve una manifestación dice, joder, se quejan los médicos, no sé qué. No, es que esa queja a los médicos nos afecta a los pacientes. Cuando nosotros tenemos listas de espera, cuando un médico, como ella, anestesista, después de 20 horas, te viene una persona con una cesárea y la tiene que anestesiar, estás igual después de 20 horas trabajando que si acabas de... No, entonces hay que meter más. Entonces va a ser un programa muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Adolfo Albistur por este ratito y nosotros nos vamos a ir a publicidad ahora y a la vuelta ya empezamos con toda la corrupción de este gran país. No se lo pierdan. Ya estamos de vuelta y antes de empezar pues tenemos que hablar de vino.
no sé si para que pase esto más ligero o no, pero del vino Tejoneras, que es uno pues, de los mejores del mundo y es de aquí, de la Comunidad de Madrid. Cuenta con 125 premios internacionales en ciudades como Burdeos, Chicago, Frankfurt o también pues, Londres. Cada copa pues, es un viaje sensorial a lo que ustedes están viendo, a la Sierra de Gredos, maravillosa, preciosa, con unas uvas centenarias que dan un sabor pues, excepcional. Su última distinción, Gran Bachús de Oro 2024 y Gran Oro Bruselas 2025, para su vino 750 máximo décimo, reconocido pues, por toda la prensa como uno de los mejores del mundo. Y atención a la oferta exclusiva para los espectadores del Gato al Agua. 9 botellas Lagraz 2012 crianza, 12 meses en roble, 2 botellas Tejoneras alta selección, reserva, 18 meses en roble, y una botella 750 Gran Reserva, 24 meses en roble, todo por solo 139 euros con IVA y transporte incluido, excepto Canarias. Son 12 botellas del mejor vino del mundo, de Madrid, con un 35% de descuento. Los vinos Tejoneras también se pueden encontrar en el Corte Inglés, Alcampo, Carrefour, Supermercados Sánchez Romero, Distribuciones Adán y Bodegas Bardino, en la calle Azcona 13 de Madrid. Y dicho esto, nos vamos a ir al apartado de la corrupción, donde desde luego la noticia del día ha sido Koldo y Ábalos, y nos va a dar más detalles ahora mismo nuestra compañera. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, envía a prisión provisional comunicada y sin fianza a José Luis Ábalos y a Koldo García. El magistrado aprecia en ellos alto riesgo de fuga. Ese es el motivo principal por el que Leopoldo Puente ha enviado a ambos a Soto del Real, también para garantizar la presencia de ambos en el juicio. Ellos se han defendido tras la petición del magistrado. Aseguran que no tienen dinero, que tienen arraigo familiar y que si no se han fugado antes, no lo van a hacer ahora. Según el magistrado, existen bastantes indicios de que los acusados cometieron los delitos por los que se les acusa: integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Sin embargo, ha sido el alto riesgo de fuga lo que ha llevado a Leopoldo Puente a tomar esta decisión, que también reclamaba anticorrupción. El magistrado es contundente. Destaca que hay suficientes evidencias de que el exministro de Transportes y su exasesor disponen de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga, y que además cuentan con contactos internacionales más que evidentes. Y todo ello por la gravedad de las penas reclamadas. Para José Luis Ábalos, el fiscal pide 24 años de prisión. Para Koldo García, el Ministerio Público solicita 19 años y medio de cárcel por la compraventa fraudulenta de material sanitario durante la pandemia. Lo cierto es que Ábalos ni siquiera su condición de diputado ha logrado salvarle de la cárcel, algo que él mismo ya sabía. Ha entrado al Supremo cargado con una mochila, igual que su exasesor Koldo García, y sin embargo su salida ha sido muy distinta. El exministro de Transportes se convierte así en el segundo exsecretario de Organización del PSOE que ingresa en la cárcel acusado de corrupción después de Santos Cerdán. Pues de luego, no sé, le han cogido gusto a Soto del Real en las últimas semanas, la parte socialista. Realmente riesgo de fuga puede haber, porque yo imagino perfectamente que Delcy Rodríguez le mande un avión privado, ¿no?, en un oscuro aeropuerto así rural, y el tipo salga disparado hacia Venezuela o hacia República Dominicana, ¿no? Entonces, lo que dice el juez tiene mucho sentido, ¿no? Que hay un riesgo, sin duda, de fuga, porque ellos tienen mucho dinero fuera. Tienen mucho dinero fuera de España. Entonces, pues eso, te vas a un país que no tenga acuerdo de extradición, y si tienes allí unos milloncejos, pues estupendo, ¿no? Mira, el de Marea en Cuba. ¿Eh? El de Marea en Cuba, al final vino. O sea, sí, pero te quiero detenido, decir que lo que dice el magistrado tiene fundamento, ¿no? Ahora, volviendo al tema que habíamos empezado antes de la publicidad,
hemos repetido aquí esta sociedad que lo que hace que un país sea seguro, próspero, moralmente sólido, respetado, con prestigio, son sus instituciones. Es decir, la calidad de sus instituciones. No es los recursos naturales, ni el clima, es decir, países que eran muy pobres en el pasado, Suecia, Suiza, por ejemplo, ¿no? Países paupérrimos, vamos, pues hoy son países pues, punteros en desarrollo, en PIB per cápita, en bienestar para sus ciudadanos, en prestigio internacional. Es decir, es la calidad de las instituciones, porque si las instituciones están bien pensadas y funcionan correctamente, corrigen los defectos que todos los humanos tenemos. Es decir, la ambición, la codicia, en el caso de Ábalos, la lujuria, ¿no? Es decir, todos estos defectos propios de los humanos, pues si un sistema institucional está bien diseñado, tiene contrapoderes, contrapesos, cautelas, mecanismos de precaución, de vigilancia, de control que corrigen las debilidades humanas. Cuando un sistema no tiene eso, pues evidentemente tenemos el espectáculo denigrante que hemos vivido en España, no ya desde que Sánchez llegó al poder, sino desde que Zapatero llegó al poder, que ahí empezó el declive, ¿no? Entonces, hay que distinguir entre lo que es un sistema político, un Estado, con partidos políticos y un Estado de partidos. Es decir, una llamada partitocracia. O sea, no es lo mismo. Los partidos políticos, como dice nuestra Constitución, son pues, instrumentos para aglutinar la opinión y para ordenar el debate político. Por cierto, el artículo dice que tienen que ser internamente democráticos, cosa que provoca un poco de risa, ¿no? Entonces, por tanto, yo no estoy contra los partidos, es decir, yo creo que los partidos políticos deben existir. Lo que es letal es el Estado de partidos, es decir, un sistema donde los partidos políticos colonizan las instituciones, los órganos reguladores, los medios de comunicación públicos y incluso, si pueden, gran parte de los privados. Es decir, una sociedad colonizada, intervenida por los partidos políticos, que se reparten las instituciones por cuotas, eso es letal y en España lo hemos vivido. Pero si está establecido en la Constitución, Alejo. Es no que, todos. No, pero quiero decir... Por eso te digo que el diseño institucional hay que corregirlo. Sí, el hecho es que la existencia de partidos per se obviamente no es mala. De hecho, en España incluso creo sinceramente que es necesaria debido a que no existe sociedad civil y no hay una vocación ni siquiera de que exista. El problema es que, por ejemplo, lo hemos visto con el Partido Socialista, que una camarilla de 4 personas se hace con unas primarias, incluso lo ha dicho Koldo, por un pitufeo, por unas donaciones que no se sabe muy bien el origen, se utilizan inmigrantes para ello, saben que si hay 4 en una banda a través de unas primarias, se hacen con el poder de un partido y este accede a todo el poder del Estado y a todo el presupuesto público. Y en la Constitución lo que está mal es la ausencia de que existan, por ejemplo, diputados de distrito, cosa que ayudaría en muchas ocasiones. Y punto 2, que todas las instituciones del sistema del Estado todas tengan que ir por cuota de partidos, como tú has dicho, incluyendo, por ejemplo, el Poder Judicial. Es algo que a lo mejor pues no sería tan necesario. Es cierto que hay que controlar las cosas. Por ejemplo, si tú tienes a un cargo tan poderoso como el fiscal general del Estado, bueno, pues si lo que está bien es si no lo va a nombrar el presidente del gobierno, pues entonces que se someta a un cargo por elección, como por ejemplo pasa en Estados Unidos. Un tribunal supremo, si es un tribunal que tiene tantísimo poder,
Bueno, pues una forma de evitar que haya corrupciones personales para que dicten sentencias, para que luego ellos sean ascendidos, que sean cargos vitalicios. O sea, quiero decir, hay un margen para hacer una serie de reformas y con todos los defectos que tiene la partitocracia, en España aún así, no solamente, que hay veces que se dice, no, es que la partitocracia tiene la culpa de todo. Sí, la tiene, pero como es tan complicado, la gente cree que es modificar eso, se olvida y dice, no, ya no se puede hacer nada. Yo creo que se puede hacer mucho. Para empezar, lo que sí que se debería hacer es empezar a hacer una estigmatización social contra el Partido Socialista Obrero Español, que a nadie quiera acercarse a nada que tenga que ver con un partido que ha secuestrado y destruido este sistema y bueno, y su versión azul en sus distintas formas y demás. Es decir, el PSOE necesita a España, pero España necesita librarse del Partido Socialista. Y la vía es sacando la verdad, diciendo la verdad, qué es lo que ha sucedido en España, todas las cosas que están detrás cada vez que ha llegado el PSOE al poder, cada vez que ha estado en el poder, todas esas cuestiones. Entonces, hay que hacer una reflexión, sí, sobre las instituciones, pero también, ojo, no vamos a pensar que el Estado es un ente parecido a Dios que corrige los defectos de los hombres. Cuidado, eso tampoco nos lleva a pensar, hay que tener unas instituciones pensadas para que te vaya a gobernar el peor de los hombres y que no pueda hacer mucho daño a la ciudadanía. Eso es así. Y luego otra es, bueno, darle al Estado de las instituciones también su papel, entendiendo que los españoles tenemos que fundamentar cómo construir nuestra comunidad política, ese bien común fundado en la verdad, en la justicia y en el bien. Y eso no lo establecen unas instituciones, lo establece una moral social construida alrededor de una verdad que ha construido nuestra civilización. Nuestra civilización no la ha construido la Constitución del 78. Entonces, también solo es una reflexión de, ojo, de dar unas capacidades divinas al Estado cuando es precisamente justo todo lo contrario. Esas instituciones muchas veces perversas que lo que van es a controlar, a expropiar y a sustituir la moral, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, bueno, yo creo que las reflexiones de Irene son profundas. En las palabras de Irene hay muchos debates, hay subdebates que surgen ahí, no podemos afrontarlos todos. Es decir, pero a mí me gustaría volver al origen de vuestras intervenciones, ¿no? Decía Alejo que hay que diferenciar, ¿no?, entre una partitocracia, porque ¿qué es la partitocracia? Bueno, pues los partidos políticos, tú lo has explicado muy bien, de alguna manera conquistan los recursos del Estado y llevan esas estructuras de partido al Estado, que es de todos. Es decir, pero esto nace de un anacronismo. Hay constitucionalistas que se refieren al poder de los partidos políticos en España como un poder imperial. ¿Por qué? Porque es anormal. Y esta anomalía nace de lo de un anacronismo, ¿no? Es decir, durante 40 años esos partidos políticos estuvieron desaparecidos y el legislador en la transición entendió que había que darle una fuerza especial para que, es decir, superaran esa debilidad que era implícita al momento transicional en España. Con hambre. Claro. ¿Qué ocurrió? Claro, tú les das poder a los partidos políticos, es como las personas, tú le das poder y no se conforman. Es decir, quizás el legislador pensaba que en un momento dado esos partidos políticos, cuando hubiera pasado esa situación inicial de la transición, pues iban a decir, señores ciudadanos, les vamos a devolver parte de nuestro poder porque es excesivo. Pero no se conforman, quieren más. Y ahora mismo nos encontramos con que los partidos políticos se encuentran en una situación de morbidez. Es decir, es una obesidad mórbida. Es que hay que decirlo así, son insaciables. Colonizan absolutamente todo, incluso con la presencia del Partido Socialista actual, nuestras mayores intimidades. Nos dicen lo que tenemos que hacer en nuestra casa, quién tiene que pasar la aspiradora, quién tiene que fregar, pero ¿dónde se ha visto esto, no? Es decir, con lo cual es un anacronismo y efectivamente yo no estoy de acuerdo, coincido contigo, Irene, no estoy de acuerdo con que los partidos políticos per se sean una lacra, pero hombre, hay que modularlos. Es decir, hay muchos sistemas, estoy pensando en Estados Unidos, donde, oye, los partidos se lo tienen que curar mucho para que sus congresistas o sus senadores voten aquello que propone el gobierno. Eso es así. Yo recuerdo hace muchísimos no, pero unos cuantos años, escribí un artículo porque me pareció muy interesante. Los republicanos
estaban en contra de una propuesta que querían hacer los demócratas, es decir, de legalizar a 10 millones de inmigrantes, que se decía pronto en aquellos tiempos, ¿no? Es decir, no pudieron, pero no pudieron no porque los republicanos estuvieran en contra, sino porque los propios demócratas se manifestaron contrarios. ¿Por qué? Porque tenían que rendir cuentas ante sus ciudadanos, no ante el presidente del partido, por muy presidente del gobierno que sea. Esa es una de las cosas, de las pocas cosas precisamente que admiro de Estados Unidos. O sea, las rajadas, por así decirlo, que hay dentro de los partidos, que lo vemos ahora con Donald Trump, que hay muchos republicanos que en algunas decisiones que se ve contra el electorado ha dicho, oye, no, hasta aquí. Y es cierto que eso, o sea, nos contagiamos de muchas cosas que vienen del otro lado del Atlántico, de mucha política, de mucha propaganda, de mucha cultura, pero precisamente de eso, en el Congreso de los Diputados, al menos en el Congreso español, no lo estamos viendo. No, pero precisamente es decir, tú pones el ejemplo de Trump y efectivamente sirve porque Trump se tuvo que enfrentar a todo el partido, a todas las estructuras de poder que había en el Partido Republicano. O sea, eran muchísimo más críticos con Donald Trump que el Partido Demócrata. Es decir, y en lo que ha ido, es decir, imponiéndose, ¿cómo? Pues hombre, ganándose el apoyo popular. Ha habido una apelación directa al pueblo, a aquellos sectores sobre todo más desfavorecidos, aquellos olvidados, aquellos perdedores del sistema estadounidense, porque también los hay, que son los que están dando el apoyo a Trump, ¿no? Pero tú hablabas de otro tema, y yo termino y le cedo la palabra a Ignacio, que a mí me parece que es fundamental, el del pitufeo que ha salido hoy. Hay que felicitar a Auki Diario por la entrevista a Koldo, creo que tienen 45 horas de grabación, con lo cual son palabras mayores, ¿no? Y claro, es decir, parece que es algo como muy incidental, como muy anecdótico el hecho de que un partido político llame a inmigrantes, precisamente inmigrantes, ya mal lo decía. Sí, había rumanos, había hispanoamericanos, había musulmanes, había de todo porque España es muy rica, dice Koldo. Pero vamos a ver, ¿esto cómo va? Tú coges a un inmigrante, porque además lo has reseñado, no todos eran afiliados, eran simpatizantes, muchos de ellos. Entonces tú coges a un simpatizante del PSOE y le dices, oye, mete a esta cuenta 300 euros que yo te voy a dar. Y el simpatizante del PSOE dice, ¿sí, Guana? No me lo creo. Seguramente cobra una parte por hacer ese favor. Es decir, estamos hablando de una corrupción, pero sobre todo cogen a los inmigrantes, que demuestran además que para ellos no son muy importantes como personas. Les da igual que se hayan quedado miles de cadáveres en el Mediterráneo. Les da exactamente igual. Les importa una M la solidaridad. Lo que les importa es que esa basurilla, porque así los tienen, como basurilla, no como personas, les haga el juego sucio. Incluso el de votarles, porque los españoles han decidido que no se puede votar un partido tan corrupto y, como decía Irene al principio, tan criminal como el PSOE. Pero es cierto que el PSOE en los últimos años, en los casos de corrupción, se viene a la cabeza los ERE, siempre va y lanza su corrupción contra los más desfavorecidos. En Andalucía se ha visto el ejemplo perfecto, o sea, gastarse el dinero para cursos de desempleados en mariscadas y en cocaína. Y es uno de los mayores escándalos de corrupción en este país, el caso de los ERE. Sí. Debidamente perdonado por el Tribunal Constitucional. Y por todos los intelectuales de este país autodenominados que hicieron una colección de firmas, ¿no?, para que no entrasen en prisión. Increíble. Increíble, sí. Yo lo que veo es que hemos llegado a estas cotas de degradación institucional por culpa del bipartidismo. Yo creo que el sistema sí que tiene algunos errores. Nosotros hemos señalado algunos de ellos. En Vox, por ejemplo, el Estado de las Autonomías. Pero claro, es que los partidos políticos y el bipartidismo ha asaltado las instituciones. O sea, no se nos puede olvidar que ese asalto a las instituciones no es solamente del Partido Socialista. Es que no habría podido el Partido Socialista hacerlo si no es con la colaboración, a pecho descubierto, sin tapujos, por parte del Partido Popular. Todas y cada una de las instituciones. Pensemos, por ejemplo, en el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, ni más ni menos. Es decir, la verdad es que hemos llegado a esta situación precisamente por la degradación también de los partidos políticos y porque no hemos tenido a lo largo de estos 8 años de gobierno de Pedro Sánchez más oposición que la de Santiago Abascal y de Vox. Esa es la única oposición total y frontal y contundente que ha habido a Pedro Sánchez. Vox planteó 2 mociones de censura y el Partido Popular no apoyó ninguna de esas. Y fueron mociones de censura a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque sabíamos lo que estaba ocurriendo. Sabíamos de sus tropelías, no solamente de algunas de corrupción económica, sino también de la corrupción de la propia nación. Los pactos, los diferentes pactos que tenía.
Eso lo ha hecho una y otra vez y nosotros lo hemos denunciado por activa y por pasiva. Y mientras nosotros, en Vox, y Santiago Abascal en particular, denunciaba la corrupción a todos los niveles de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, veíamos, por otro lado, una colaboración expresa del Partido Popular con el Partido Socialista, llamando a la institucionalidad, pues sinceramente, de esos polvos estos lodos. Precisamente por eso estamos también en esta situación. Y yo no pienso que simplemente desde la época de Zapatero, yo creo que el Partido Socialista tiene en su propio ADN, en su propia tradición, ser un partido absolutamente criminal. Exacto. Desde el propio fundador, cuando fundó el Partido Socialista, el 2 de mayo de 1879, con sus amenazas, por ejemplo, al jefe de la oposición, a Indalecio Prieto, también presidente del Partido Socialista, pistola en mano en las Cortes de la Segunda República, como también financiación, por ejemplo, de sublevaciones, por recordar una de ellas, la de 1934, después de unas elecciones generales en 1933, que como al Partido Socialista no le gustó el resultado, se alzó en armas y además lo dijo por activa y por pasiva Largo Caballero, que había sido ministro de Trabajo por entonces. Es decir, que la coyuntura del Partido Socialista es que es un partido sanguinario, que es un partido criminal, y eso hay que denunciarlo. Y el Partido Popular, sinceramente, no ha estado jugando a otra cosa más que a colaborar con el Partido Socialista, no solamente en la colonización de las instituciones, que es un grave problema para la nación, sino también en políticas muy importantes para la nación, como por ejemplo en el pacto migratorio para traer aquí inmigración ilegal y masiva, que llena nuestras calles de inseguridad, que cambia la identidad nacional, que deteriora totalmente los servicios públicos, la sanidad, la educación, las infraestructuras, y hemos visto eso. Es decir, ¿el Partido Socialista es un partido criminal? Sin duda alguna, y además en el concreto con la corrupción económica que estamos viendo, pero no se nos puede olvidar que este señor ha eliminado el delito de sedición, que es por el que fueron condenados los golpistas de octubre del 17, que es que también modificó el Código Penal para edulcorar el delito de malversación pública, es decir, de destinar dinero público no a lo realmente presupuestado, sino a otras cuestiones, que amnistió, que indultó, que también ha indultado a personas, por ejemplo, que atentaron contra la pluralidad política y contra la libertad política, por ejemplo, en actos políticos de Vox, que sus esbirros son Bildu, que es Batasuna, que los llamados antifascistas están en las calles amedrentando y, en fin, quemando literalmente las calles. Estamos en una situación catastrófica, evidentemente por el impulso del Partido Socialista y en parte también por esos errores y fallos del sistema, pero con la colaboración del Partido Popular. Claro, porque tú lo que estás hablando es de algo peor, que es la legitimación de algo que es ilegítimo, porque eso es el gobierno de Sánchez y eso también es el PSOE desde hace décadas. Es decir, como muestra un botón, ahí está Bono. Ahí está Bono, cuyo nombre está saliendo y espero que salga más. Sí. Ese no viene con Sánchez, o sea, no viene con Zapatero, viene mucho antes. Y es que, efectivamente, de aquellos polvos, estos lodos. Es decir, hay mucha gente que tiene una cierta, y yo lo entiendo, una cierta afección por la transición, por lo que fueron aquellos momentos. Yo lo comprendo perfectamente, pero tenemos que hacer de este contexto, que es muy duro, que es muy difícil, porque la gente joven, sobre todo, y las clases medias, lo están pasando muy mal. Es que la gente joven no tiene posibilidades de acceder a una vivienda, que es lo más básico. No puede salir de la casa de sus padres, no porque no quiera, sino porque estos gobernantes se lo están haciendo imposible. Es decir, y eso tiene que estar sobre la mesa cada día, no nos podemos olvidar. Eso es lo nuclear. Estamos haciendo, o están haciendo de este país, un país del tercer mundo. El otro día sabíamos también, y esto me parece también importante decirlo, que los sueldos no suben en España desde 2004. Pero ¿cómo es posible? Cuando hablas con la gente y dicen, bueno, es que yo no puedo ir ya al hotel o al hotelillo al que iba siempre porque ha subido un 40%. ¿Por qué? Porque hay una presión extranjera brutal. ¿Por qué? Porque su sueldo, su poder adquisitivo es mucho mayor. Nos estamos quedando atrás. Y eso, efectivamente, se debe a la corrupción, se debe al bipartidismo, pero también a ciertos errores sistémicos que hay que cambiar. De este contexto difícil, de este contexto hostil que estamos viviendo, hay que hacer una oportunidad. Y hay que hacer una oportunidad para establecer reformas estructurales y a veces que rompan con mucho de lo establecido. Mira, hay una cosa. Totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Ignacio. No, me tocaba a mí, Alejo. No, había pedido yo la mano. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ignacio, que hay que no olvidar el papel que ha tenido el Partido Popular, que siempre se ha antepuesto. No escuchéis siempre estos discursos de es un partido de Estado, no es que tienes que tener un comportamiento institucional. ¿Qué era lo que venían a decir? Que estaba primero
mantener un sistema de corrupción sistémico del que estos dos partidos bebían, principalmente el PSOE, pero el PP solo aspiraba a ver de vez en cuando le dejaban, a costa de no poner en primer lugar el interés de los españoles. Y eso explica que llevemos 20 años sin que crezcan los salarios. Ya no es que tengan problemas de acceso a la vivienda los jóvenes, que eso siempre ha sido, digamos, lo normal, porque es un problema temporal, menos salarios, menos capacidad de ahorro. El problema es que el acceso a la vivienda es ya de 2 generaciones, que desde el 2007, desde la crisis que hubo en ese momento, no se ha construido vivienda, solamente ha ido subiendo el importe de acceso a la vivienda con unos sueldos que no han subido. Eso son 2 generaciones, es decir, nosotros estamos en una situación dramática en la que ni siquiera podemos poner en cuestión que lo sagrado para nuestra sociedad no tienen que ser las instituciones, sino el interés de los españoles. Y eso las generaciones anteriores se defienden como no, si nosotros lo hemos hecho todo perfecto. Bueno, pues solo quiero recordar un detalle. Como en las elecciones de Valencia, en un debate de la Comunidad Valenciana, que no estaba Ábalos, salió ya claro, los casos de corrupción ya estaban en prensa, y el candidato de Vox en el momento lo sacó, y salió, por supuesto, González Pons a defender con espada y con escudo a Ábalos, que como estaba diciendo cosas en contra Vox, en contra del ministro Ábalos. Lo legitima. No es que lo legitime, es que se ponen delante, porque ellos no es que estén defendiendo solamente al PSOE, están defendiendo un sistema de extracción de recursos de los españoles que vive completamente al margen de la realidad. Entonces lo que hay que hacer es que esos marginados, que somos el pueblo, se rompa eso y que por primera vez, en vez de poner en el centro de los intereses el propio ombligo de ese sistema y de los intereses de terceros, sea el interés del pueblo español. Por primera vez, probar, ¿no? A ver qué pasa. Vamos a ver, al final el combate derecha-izquierda clásico va a ser sustituido por un combate sociedad civil contra élites políticas, ¿no? Porque en el fondo son lo que se ha llamado élites extractivas, ¿no? Es decir, que saquean los recursos de todos en su beneficio, ¿no? Pero fijaos que la Constitución del 78, que tiene una serie de defectos, ¿no? Por ejemplo, le da un poder inmenso, desproporcionado al presidente del gobierno. O sea, es un sistema que favorece que al final el presidente del gobierno controla todo. Y cuando caes en manos de un íncubo como el que hay ahora en la Moncloa, pues claro, el tío, Poder Judicial, los órganos reguladores, la justicia, o sea, todo. Entonces, ¿qué se puede hacer dentro del marco constitucional para ir corrigiendo defectos estructurales del sistema? Yo os pondré unos ejemplos. Por ejemplo, elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Por ley se fijan una serie de condiciones tasadas, perfectamente pensadas por un comité de expertos, en términos de antigüedad, méritos, trayectoria, tal. Mira, una cosa muy clara. Cualquiera que haya tenido un cargo político de designación no puede formar parte. Mira qué sencillo es esto. Ya te has quitado una cantidad de problemas, ¿no? Fiscal General del Estado, lo mismo. Doña Lola de Garzón no hubiera sido nunca Fiscal General del Estado. Jamás, ¿no? Bueno, después, por ejemplo, los presupuestos. Pues el presupuesto, por ley, tendrá que ser base cero. O sea, cada año habrá que revisar partida por partida. Y la que no justifique un valor añadido real para la gente, para la sociedad, fuera. Las subvenciones, lo mismo. Estableces por ley un mecanismo por el cual 1.400.000 euros para el Observatorio de la Mujer de Almería Occidental. Oiga, no, mire, esto no sirve para nada, fuera, no. Es decir,
Hay una serie de cosas que se pueden hacer. La ley electoral, la Constitución lo que dice es que el sistema ha de ser proporcional y que la circunscripción es la provincia. Bien, de acuerdo. Y que las listas son cerradas y todo eso. Pero estirando un poquito la Constitución y pensando bien, se podría utilizar un sistema mixto como el alemán, donde una parte del Congreso es elegido en circunscripciones pequeñas uninominales y una parte por el sistema proporcional. Es decir, hay muchísimas reformas que sin necesidad de tocar la Constitución, que ese sería un problema ya de otro calibre, se pueden introducir en el sistema para que, por ejemplo, el presidente de gobierno tiene 500 asesores y el gobierno en su conjunto casi 1000. Por ley limitas el número de asesores. ¿Tú crees que es normal que el primer ministro del Reino Unido tenga 120 asesores y este fantasma tenga 500? 1.500, 1.500. No, Alejo, eso es todo el gobierno. Sí. Alejo, Sí, yo estoy eso de es todo el acuerdo. gobierno. O sea, Él lo solito que estás diciendo, tiene 500, tiene más que Donald Trump. que es una barbaridad, cosa que es una delirante. locura. Entonces, Pero todo esto lo puedes ir acotando por ley. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que los que tienen que hacer esas leyes son los mismos que salen perjudicados por esas leyes. Claro. Y nos encontramos con que la nueva mayoría, y esto toma nota, Ignacio, la nueva mayoría que surja de las próximas elecciones generales debería estar dispuesta, permítame el símil, a hacerse el harakiri Totalmente. como hicieron las Cortes franquistas. Totalmente. O sea, a introducir una serie de leyes y de reformas que limitasen el poder de los partidos. Luego vamos a seguir hablando de corrupción, cómo no, pero antes de irnos a publicidad vamos a ver una de las imágenes que también nos ha dejado la jornada, que es, bueno, pues hablamos también de polvos y lodos, pues uno de los ex amigas de Ábalos o ex parejas que ha ido a visitarlo, a intentar visitarle a la prisión, lo grababa la cadena COPE y se montaba pues en un coche que desde luego barato, lo que es barato no tiene pinta, pero bueno. Ahí ¿Pero ¿la han dejado entrar? Andrea. No. Bueno, que yo sepa, creo que ha ido solo al parking y demás. Y ahora lo adelantaba el Español en una noticia de última hora, y es que están Koldo, o sea, bueno, Ábalos y Koldo compartiendo la misma celda en el módulo de ingresos eso- del sí, Soto sí, del Real. sí, Pero Noche bueno, de pijamas. sí, van a ver ahí las estrellas los dos. En fin, nos vamos a Eso está publicidad bien. y luego... Compartían el Peugeot y ahora Celda. Exacto. Nos vamos a ir a publicidad y después vamos a seguir viendo toda la corrupción con Koldo, con Aldama, en fin. No se marchen. Pues ya estamos de vuelta, seguimos con la corrupción y hoy desfilaba por el Tribunal Supremo Koldo y Ábalos. Ya hemos visto dónde han acabado, en Soto del Real. Y bueno, pues también se paseaba por allí, por ese área judicial, Aldama, que venía con las pilas cargadas, con móviles llenos de información y que ha lanzado directamente una amenaza a otro de los pilares claves del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Vamos a ver los detalles. El comisionista Víctor de Aldama declara de nuevo como imputado en la Audiencia Nacional por la trama de las mascarillas. En esta ocasión asegura ante el magistrado que sí se reunió con el entonces presidente canario y ahora ministro Ángel Víctor Torres para negociar la compra de mascarillas para las Islas Canarias en plena pandemia. Por eso ha aportado todo tipo de detalles sobre el encuentro y alguna prueba. Se ha aportado alguna prueba. Y avisa, Ángel Víctor Torres debería estar preocupado. ¿Tiene que tener miedo? Debería estar preocupado. Asegura que es prudente y que continúa colaborando con la justicia. La prudencia la tengo yo como he tenido hasta ahora. Sigo colaborando con la justicia desde el minuto 1. Por eso he estado hoy, por eso he contestado a todo el mundo, cosa que otros no contestan y se acogen a su derecho de no declarar. Yo declaro. El comisionista sigue teniendo miedo. ¿Tiene miedo?
el de siempre. Con este gobierno no se puede uno esperar cualquier cosa. El ministro Torres responde a Aldama. Dice no estar preocupado en absoluto. Es una vaca que no da más leche y decirle al señor Aldama que preocupado en absoluto. Yo en absoluto. A pesar de que no solo Aldama, sino la propia UCO hace referencia en su informe a una cena el día 15 de julio de 2020 en el restaurante Jai Alai, a la que supuestamente asistieron, además de Torres y el comisionista, José Luis Ábalos y Koldo García. El comisionista además ha revelado al juez Ismael Moreno que Torres exigió ser ministro por sus favores a la trama de las mascarillas. Era un tema que le obsesionaba, unas acusaciones que hacen reír al ministro. Ahora habla de, tengo que reír, de un encuentro en el año 20 en el que yo lo que quería era ser ministro. Es que cabe mayor situación inverosímil. Año 20. Aldama garantiza que pronto habrá nuevas noticias al respecto. Pronto tendremos nuevas noticias, ¿no? Más pruebas. Sí. Pues otra de las imágenes y de los mensajes, sobre todo los mensajes que dejaba este día de la corrupción. Parece ser que, bueno, Aldama apretó ya el gatillo hace un par de días y hoy, pues finalmente apretó del todo y disparó. Koldo también empezó a hablar cuando se acercaba el momento del banquillo y del furgón. Y ya lo mismo, ¿no, Ignacio? Pues sí, la verdad. A mí me gustaría empezar diciendo que ¿quién es José Luis Ábalos? Pues José Luis Ábalos era el cargo más importante del Partido Socialista, porque el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, era presidente del gobierno. Y cuando un partido político está gobernando, el número 2 de ese partido es la persona más importante en toda la estructura organizativa del Partido Socialista. Santos Cerdán le sucedió y también ha estado en la cárcel. Ahora el diputado Ábalos también está en la cárcel. Y era un pilar fundamental también del gobierno del Partido Socialista. No se nos olvide que este señor, que no tiene ningún tipo de predicamento, que no conocía nada el sector, fue ministro de Fomento y ministro de Transportes, con un manejo de dinero público tremendo, desorbitado. Alguien que no sabe nada de transportes, que no sabe nada de fomento. ¿Por qué le eligió Pedro Sánchez, ministro de Fomento, al secretario de Organización, ni más ni menos, pilar del Partido Socialista? Precisamente por la cantidad de dinero público a través de obra pública que iba a manejar. Básicamente por eso. Y evidentemente Pedro Sánchez conocía lo que estaba sucediendo. Pedro Sánchez no solamente era conocedor, sino que posiblemente estaría manejando muchísimas de estas cuestiones que están por dilucidar. Hoy lo que sabemos es que hoy duerme en prisión un exministro del Partido Socialista, número 2 del Partido Socialista, la persona más importante en la estructura organizativa del Partido Socialista. Esta es la realidad. Sí, por tanto, no se puede afrontar esta cuestión. En la línea de lo que tú estás describiendo, hay una historia en la que todo encaja. Cuando Pedro Sánchez es apartado de la Secretaría General por sus trapisondas y porque quería pactar con los separatistas, cosa que la parte socialdemócrata clásica se negaba, ¿no? Y entonces le quitan. Bien, él vuelve. ¿Cómo vuelve? Vuelve con el grupo El Peugeot. Es decir, Koldo, Santos Cerdán, Ábalos. ¿Cómo se financia? Con el dinero de los prostíbulos. O sea, veamos el cuadro, ¿eh? Y entonces, ese Peugeot, lo que lleva dentro, no es un grupo de políticos, es una banda. ¿De saqueadores? Es una banda. Sí, sin duda. Es una banda. Constituida es una para banda eso. Que tiene como objetivo hacerse con un territorio, como en las películas de la mafia. O sea, yo me quedo con California, tú te quedas. No, es decir, está en la película. O sea, es una banda que tiene como objetivo no gobernar ni mejorar la vida de la gente, ni todas estas chorradas. No, quieren apoderarse de un territorio, en el sentido mafioso. ¿Para qué? Para explotarlo, para hacerse ricos. Y entonces el jefe de la banda llega a la presidencia del gobierno. ¿Y cuál es su escudero, adláter, que le confía la organización? Ábalos. Cuando Ábalos cae, ¿a quién pone? Cuidado, podía haber puesto a cualquier militante de esa organización. Podía elegir a personas del PSOE que estuvieran limpias.
No, elige al siguiente de la banda. O sea, es que la historia encaja toda. Elige al siguiente de la banda, porque todo tenía que quedar en la banda. Y entonces cae la banda, cae Koldo, cae Ábalos, cae Cerdán. Por ahora. Perdona. Entonces, ¿qué nos queda? El jefe. Ahora el jefe en manos de quién está, del resto de la banda. O sea, si el resto de la banda se considera traicionado, abandonado, preterido, ¿qué hará? Pues cantar, como pasa siempre en la mafia. Entonces, el siguiente paso, fijaos cómo el relato es que encaja perfectamente. El siguiente paso es la caída del jefe de la banda. O sea, es el siguiente Pero el paso. jefe de la banda les ha prometido impunidad. No se lo puede prometer, no no del puede, todo, no pero puede. por eso lo que más detesta el Partido No está en Socialista... sus manos, no, siempre hay resquicios, está claro, a pesar de que él piense que controla absolutamente todo, y controla mucho, ¿eh? Radio Televisión Española, por ejemplo, pero está justificando todo lo que está pasando. A Luzón no le controla, ¿eh? No, por supuesto, por ellos detestan, odian a los jueces independientes, precisamente a los jueces independientes. A Peinado no le controla. Claro. ¿Pero qué hacen? Le difaman, le calumnian, le injurian a través de los medios de comunicación que ellos... No, por supuesto, sí caerán. Por supuesto que caerán. Si esto no puede ser eterno, pero cuidado que de alguna manera ellos han creído que podían ser absolutamente impunes, porque el presidente de gobierno me iba a garantizar la impunidad de todas las tropelías que hacíamos, también en beneficio del propio número uno, es decir, del presidente del gobierno. Si evidentemente hay resquicios, por eso a los jueces independientes, a los magistrados independientes, no hacen más que difamarles constantemente en los medios de comunicación, porque Sánchez saquea, pero luego lo justifica absolutamente todo en su manual de Moncloa, que le van diciendo qué es lo que tienes que decir de alguna manera. Y ese mismo argumentario lo pasan a todas sus terminales mediáticas para que cacareen lo que quiere el gobierno. Es decir, que los jueces fachas están yendo hasta un gobierno progresista. Y esto lo recuerdan todos. De hecho, no hay dudas realmente solventes de que si en un momento dado el Tribunal Supremo solicita el suplicatorio al Congreso de los Diputados para encausar y procesar al presidente del gobierno, ¿qué hará toda la extrema izquierda? ¿Alguien se piensa de verdad que Bildu va a votar que sí al procesamiento de Pedro Sánchez? Evidentemente no. Es decir, ellos de alguna manera, y más no se nos olvide, que si se solicita el suplicatorio y no se concede, todas las causas de ese suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo se archivan inmediatamente. Y ellos lo saben, son conocedores de esta situación. Entre otras cuestiones también porque toda la arquitectura jurídica penal la han ido eliminando poco a poco precisamente para que esas tropelías se puedan producir. Es decir, la malversación de dinero público, si tú no tienes un enriquecimiento personal, hoy no es tan delito como era hace escasos años. Y hay una cosa que antes has apuntado, Alejo. Yo creo que hay que modificar cualquier norma, cualquier ley que no sirva al interés nacional y a la unidad nacional. Precisamente porque los separatistas han cogido mucha fuerza, también por culpa del sistema, la ley electoral, pero también porque el Partido Socialista y el Partido Popular han dado alas, han dado fuerzas a los separatistas que odian a España, queman la bandera nacional, quieren que nos vaya mal a todos. Y por eso hay que modificar cualquier norma, incluso el texto constitucional, si no está sirviendo esos preceptos a lo verdaderamente importante en una nación, que es el interés nacional, el bien común y el interés de todos los españoles, sin duda alguna. Por supuesto, es que la Constitución española además recoge cómo los incentivos son para los que odian a España y los separatistas. Volviendo al caso de corrupción de Ábalos, como es muy interesante esto que estabas comentando, de que si llega el suplicatorio y se rechaza todas las causas que estén relacionadas con el mismo, quedan archivadas. Con lo cual, Ábalos, que aunque Golfo no es tonto, ya está apuntando a alguien que no necesita un suplicatorio, que es la mujer de Sánchez, diciendo investiguen en Europa que van a llegar hasta Begoña. Porque claro, es que no solamente es una corrupción de Ábalos y Koldo, es que está metido no casi todo el Consejo de Ministros, sino la familia del presidente, que eso a él sí que le importa, tanto su mujer como su hermano. Entonces, estamos viendo una implosión a cámara lenta y este tiempo a nosotros nos debería permitir adelantarnos y anticiparnos a lo que va a pasar, precisamente para poner en primer lugar el interés de los españoles. Hay otros personajes que no se está mencionando con la importancia que realmente tienen, que son, digamos, el PSOE más antiguo, que son Zapatero, que son Pepe Blanco, que son Bono, que al parecer estas personas que tenían una estructura en Fomento
ya como lo ha declarado tanto Koldo como Ábalos, no les empieza a gustar que hayan llegado sus sucesores como estos macarras de polígono que salen, pues escándalos de prostíbulo, van a hacer que llame la atención sobre la verdadera corrupción que hay aquí, que no es que se hayan ido con unas señoras previo pago. Entonces, es aquí a lo mejor a lo que puede tener más miedo Ábalos, que ahí nosotros solamente estamos viendo las pecas de lo que puede ser el enorme negocio de corrupción detrás, que eso desde luego no lo llevaba Koldo y no lo llevaba Ábalos, sino estamos hablando de negocios con Venezuela, negocios con Marruecos, el asalto de Telefónica, el asalto de Indra, el gasto presupuestario dedicado a estas enormes empresas. Todo esto no está canalizado a través de estos dos, pero estos dos sí que saben muchas cosas, estos dos sí que han puesto la alarma encima de los negocios de corrupción importantes. Y eso es una oportunidad, creo, que no se debe de dejar ese hueso, de morder y de ir hasta el final, porque creo que son tan escandalosos los posibles casos de corrupción a nivel de petroleras, a nivel de contratos enormes, no solamente de defensas y demás, que pueden salir, que sinceramente puede ser una enorme oportunidad para que los españoles se libren de este sistema que prioriza la corrupción y los enemigos de España en vez del interés del pueblo español. Entonces, que no se nos olvide, dentro de lo que es lo más grotesco, llamativo, como que vaya Jessica a la cárcel o que si el suegro tenía prostíbulos y demás, que aquí lo importante son estos enormes negocios que están llevándose a cabo a costa de la pobreza de los españoles. Bueno, es que estoy de acuerdo contigo, Irene, y a propósito también de lo que tú decías, Alejo, comentabas, pero es que tú no le puedes prometer lo que no está de tu mano darle. Sí, cuando crees que el poder lo vas a tener para siempre. Es decir, cuando crees que eres impune porque nunca nadie te va a arrebatar el poder. Porque es una banda que efectivamente ha hecho de la ideología una mascarada, pero una mascarada instrumental, un instrumento al servicio de su fin último, que es instalarse en el poder y no salir de él. Que es que este señor es muy peligroso, es que este señor no es un cualquiera. Este señor ha llegado aquí, y tú hablabas antes de las instituciones, sí, que han manifestado su debilidad, porque ¿cómo un sistema puede tener a un hombre de semejantes características? Es una pura chusma, ¿no? Pero fijaros, sí, pero y yendo también a lo que decimos los partidos, es decir, a mí no me parece baladí el hecho de que, oye, este tío se está sabiendo que la financiación que le hizo ganar las primarias era absolutamente ilegal. ¿Dónde está el partido? Hablábamos antes de la partidocracia. ¿Dónde está el partido? ¿Dónde están aquellos que fueron sus oponentes? ¿Por qué nadie le dice, señor, yo me opuse a usted legítimamente siguiendo las normas y usted las ha vulnerado? No, porque ya todos están dentro de la misma dinámica y están seguros de que su amo y señor, que ese es Sánchez, les va a mantener ahí durante mucho tiempo, salvo que el Partido Popular y Vox lo remedien, que espero que sí, por el voto de los españoles. Pero hay un tema, entrando ya en el tema de Koldo y de Ábalos, que a mí me parece también nuclear, es el de los abogados. Es decir, estamos viendo, sí, bueno, es que, decían los medios estos días, es que Ábalos está queriendo cantar, es que Koldo también parece que está empezando a cantar, ahí está la entrevista con OK Diario, ya, pero más allá de eso, es decir, debemos olvidar que Cerdán tiene como abogado a Tijero, que es el que lleva las cloacas o forma parte fundamental de las cloacas del PSOE, no puede hacer nada, no puede hacer mucho, porque él mismo ha querido que le defienda a alguien que está bajo la égida del PSOE, pero Koldo también lo está. Es decir, su abogada Leticia Laoz, esto no es opinable, es muy cercana al PSOE. Es decir, tú no puedes llevar una estrategia contraria al partido con el que tú tienes unos estrechos vínculos. Es decir, yo creo que Ábalos sigue estando maniatado. Efectivamente está el factor humano, está la naturaleza, está el sentimiento. Hemos visto cómo esta señora iba a visitar a Ábalos y no es lo mismo pues que te estén calumniando, según tú, los medios de comunicación, la presión pública que estás teniendo fuera de la cárcel, que estar en la celda. No es lo mismo. Es muy a ver cómo reacciona. Echará de menos los micrófonos de Antena 3. El Partido Socialista es una secta. Entonces, sinceramente, en un momento dado, vale, a lo mejor va a la cárcel, pero ¿por qué no le van a indultar?
que tienen también resquicios, que han indultado a las personas que han dado un golpe a la unidad nacional. No tienen ningún problema en indultar luego a quien le dé la gana. La promesa será, si tú no cantas, si no escupes contra el partido político que te dio de comer, no te preocupes, que en algún momento dado te presentaremos un indulto en un Consejo de Ministros cuando lleguemos en algún momento otra vez al poder, sin ningún tipo de problema. Pero ¿cuántas veces ellos se han indultado entre ellos mismos? De hecho, no descartemos... Entre ellos mismos, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de pudor. Lo han hecho. Y luego, no se nos olvide que también el Partido Socialista, y en concreto ahora mismo Pedro Ábalos, lo que quiere, José Luis Ábalos, bueno, por eso, lo que quiere es que también se produzca un error judicial. Porque si se produce un error judicial que luego tú puedas demostrar que ha causado indefensión dentro de todo el procedimiento judicial, vendrá el Tribunal Constitucional, que precisamente está dominado hoy por hoy por el Partido Socialista, y no te preocupes que luego, igual que sucedió con los ERES, con 680 millones de euros robados a todos los andaluces, pues no te preocupes que luego en su caso tendrás una sentencia por la cual se declare nulo por haberse vulnerado un derecho fundamental. Pero fíjate, él es un delincuente de una mafia que está pidiendo protección de sus jefes. Eso es. Eso es lo que está haciendo. Y no descartemos que sea el PP el que pueda presentar el indulto. Bueno, pero es que es otro de los aspectos estructurales que hay que cambiar de la Constitución. Bueno, perdóname, Alejo, es otro aspecto esencial. Es decir, ¿cómo puedes indultar a tu propia gente? Si es que lo hemos visto con el caso de Andalucía. Es una auténtica barbaridad y no pasa absolutamente nada. Y salen impunes. A mí me indigna lo que pasó en Francia cuando condenan por no sé cuántos años a Sarkozy, hasta 15 días, y se va en el coche oficial. En el coche oficial, que no me parece baladí tampoco. Vamos a ver. Fijaos que todo encaja en el relato que estamos aquí configurando, que por cierto es bastante novedoso, ¿no? Yo no lo he visto hasta ahora tan claramente diseñado. Vamos a ver. Hemos llegado a la conclusión entre todos que la naturaleza de esta operación consiste en que un grupo criminal, ¿no?, se apodera de un territorio, o sea, de un país, para explotarlo, ¿no? Bien. Todo esto encaja con el hecho de que el jefe de la banda es el que llega arriba de todo, su segundo le controla el partido, cuando cae, repito, no va a buscar a alguien, no, al otro, al siguiente, para que no se salga de la banda. Bien, entonces, cuando caen 3 de los 4, se queda el jefe allí, solo, los otros están en la cárcel. Entonces, una pregunta que nos hemos formulado durante estos meses, aquí, y no solo nosotros, sino en otros foros, ¿no? Una pregunta que es mortificante, que es amarga, decir, ¿cómo puede ser que un tipo de esta vileza, porque lo que se ha sabido del caserío, del pacto del caserío, eso solo lo puede hacer un monstruo moral. Un monstruo moral, ¿eh? O sea, un monstruo. O sea, ¿cómo puede ser que este individuo cuya sarta de abominaciones pone la piel, o sea, te eriza la piel de asco, ¿cómo puede ser que esté ahí? Pues sí, tiene su explicación. ¿Por qué él puede cometer todo tipo de traiciones, abyecciones, miserias, o sea, las cosas más repulsivas? ¿Por qué? Porque no nos engañemos, no son un grupo de políticos, son una banda criminal. Y entonces una banda criminal dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Pactar con los que mataron a mis compañeros? Ah, no hay problema, ¿comprendes o no? O sea que una cosa que tenemos que hacer ver a la opinión es que no nos enfrentamos a un problema de unos políticos, nos enfrentamos a que, por desgracia, las cosas han evolucionado en España de tal manera que el país ha caído en manos de una banda criminal. Eso, descrito muy crudamente, es lo que ha pasado. Pues Alejo, si te causa repugnancia esto, vamos a ver después de la publicidad el vídeo que nos ha preparado nuestra compañera Mónica Fuster, que recoge los mejores momentos del PSOE, pero no de los últimos años, sino del último mes, que no son pocos. Después de la publicidad lo vemos. 11:30 de la noche, y como le decía antes a Alejo, no sé si se está acomodado ya el estómago, ¿no? A tanto hablar de repugnancia y de adjetivos
hacia el PSOE and Company. Vamos a ver lo que ha hecho precisamente el Partido Socialista en este último mes, porque hay varios titulares que son históricos. El primer diputado que está en la cárcel, el primer fiscal general del Estado condenado, la primera vez que un presidente del gobierno en activo ve a un exministro suyo entrando en prisión en un furgón de la Guardia Civil, y hay más. Noviembre ha sido un mes inolvidable para el PSOE, un mes donde cada día salía una novedad de sus tramas de corrupción. En el caso Koldo, cada nueva revelación judicial ha sido un golpe más en su ataúd, que ha terminado en la cárcel. Y por otro lado, Ábalos. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Le sigue Aldama, que amenaza al partido a la vez que señala a Torres. Debería estar preocupado. Noviembre no da tregua. En las últimas investigaciones judiciales de la UCO, Torres cada vez es más presionado por el caso de las mascarillas. Mientras tanto, el gobierno de coalición con los apoyos de Junts y Podemos se cae a pedazos. Señor Sánchez. Señor Sánchez, quizá habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio. Muchas gracias. Las negociaciones se enfrían, la desconfianza crece y los socios parlamentarios se preguntan cuántas mentiras están dispuestos a asumir. Por si fuera poco, llega otro golpe. Leire Díez declara como imputada por sus reuniones con Santos Cerdán, ampliando la ristra de problemas para el partido, aunque también lo niega. Yo ya sé que hay un intento intensivo de aparentar que, al igual que hubo una cloaca en la etapa de gobierno del señor Rajoy, hay una cloaca aquí. No sé si la habrá o no la habrá. No sé si la habrá o no la habrá, pero desde luego que esta señora forme parte de ella, no. A esto se suman los estremecedores testimonios que han salido a la luz sobre las saunas del suegro de Sánchez, una red de prostitución, menores y drogas, todos ellos captados por el excomisario Villarejo. Eran en gran medida menores de edad, eran marroquíes muchos y brasileros. Al mismo tiempo, Morant decide ignorar otra trama de corrupción en el CNIO, cuyos denunciantes han sido acosados y despedidos. Y esto no es todo. La UCO investiga si Paco Salazar, mano derecha de Sánchez, pudo estar cobrando un sueldo de 2.000 euros al mes del Ayuntamiento de Dos Hermanas sin ir a trabajar. Como remate, Noviembre golpea al Partido Socialista por el Frente Judicial Institucional. El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general con un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso. ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? No. Podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia. Y yo la manifiesto. Y la manifiesto porque creo en la inocencia del fiscal general del Estado. Y mientras el Partido Socialista digiere todo esto, aparece en su agenda un recordatorio inevitable. 2026, donde seguirá el caso del hermano de Sánchez. Así cierra el año el Partido Socialista, lleno de corrupción. Pues ni tan mal, ¿no, Alejo? No sé cómo ves toda esta película. ¿Qué te ha parecido? Bueno, sí, es una película de terror, ¿no? La verdad es que es un mes aciago para Pedro Sánchez, ¿no? Lo que pasa es que es lo que decíamos antes, ¿no? Esta resistencia inverosímil que él tiene es impermeable a cualquier forma de decoro, de dignidad, de un mínimo de, no sé, de escrúpulos. O sea, no tiene nada de eso. Entonces, claro, él es igual. O sea, va cayendo sobre él cantidades inmensas de porquería y él pues se sacude y no le afecta. ¿Por qué? Porque, insisto una vez más, son una banda delictiva de delincuentes. Entonces, claro, les exigimos que se comporten como un político. No lo son. Son una banda de delincuentes. Entonces, claro, pues situémonos en lo que son, ¿no?
Sí, una banda de delincuentes contra la economía nacional y contra la unidad nacional. Por eso están apoyados por los separatistas. Sí, pero y para mí ellos es instrumental, ¿sabes? Por eso, y tan instrumental. La unidad nacional le importa un pito, o sea. Sí, está claro, pero por eso mismo hay que visibilizarlo, hay que demostrarlo. ¿Por qué no se plantea una moción de censura por parte del Partido Popular, que nosotros llevamos reclamando mucho tiempo, porque nosotros hemos planteado 2 y defendimos 2, y el Partido Popular, mientras nosotros precisamente impugnábamos al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno socialista, ellos se dedicaban a pactar una y otra vez, blanqueando, legitimando a Pedro Sánchez? ¿Por qué no plantea la moción de censura para que toda la Cámara y todas las fuerzas políticas digan si quieren que Pedro Sánchez siga al frente de la Moncloa, aunque esté saqueando a todos los españoles, incluyendo, por supuesto, a los catalanes o a los vascos tan españoles? Pues sinceramente... Escucha, Cataluña ya la han arruinado. No, claro. Pero eso es lo que hay que debatir. ¿Se puede echar a Pedro Sánchez de forma inmediata con que lo vote la mayoría absoluta de la Cámara? Y tiene que plantear al Partido Popular, precisamente para que Junts también se manifieste. ¿O es que a ellos no les va a afectar estos casos de corrupción y mantener en la Moncloa a este señor? Junts se lo, y el PNV. Se lo está comiendo. Sí, alianza. Sí. ¿Y sabes por qué? No, y Vox también está subiendo en Cataluña. Y vamos a seguir trabajando. Puigdemont, lacayo del Estado español. Claro. Entonces Puigdemont está en una situación realmente... Nadie podrá hablar de corrupción, Alejo. Nadie estará legitimado si vota a favor de Pedro Sánchez. Y por eso es necesaria una moción de censura ya. 35 diputados. Nosotros lo hemos dicho muchísimas veces. Tenemos 33. Oye, pues 2 personas más valientes, a ver si puede ser alguien del Partido Popular, y se plantea una moción de censura instrumental para convocar elecciones de forma inmediata. Para que el pueblo español vuelva a hablar. Se constituyan unas nuevas cámaras y sobre eso empiece una nueva legislatura que deje atrás la corrupción económica y también de la nación española, que la están permitiendo y emputeciendo todos los días. Si Puigdemont quisiera, eso que tú dices se hace mañana. Si Puigdemont quisiera. Bueno, también el PP podría querer, ¿no? O sea, no solamente Puigdemont, o sea, el resto... No por los motivos que porque el PP ha estado pactando y otra vez con Sánchez. Está a punto, Puigdemont, mira lo que te digo, está a punto de que Junts desaparezca, devorado por Silvio Oriol. Y qué pena nos dará a todos, como pena nos da escuchar a Ábalos que el pobre no tiene secretaria, no tiene coche oficial, dramático, ¿no? Me hace mucha gracia decir que precisamente una de Junts diga que ha llegado la hora del cambio, sobre todo para ellos, porque efectivamente se lo van a merendar y sobre todo van a quitarle lo que más quieren, que es las estructuras de poder, que es lo que le da dinero en Cataluña, ¿no? Y tú lo sabes bien, Alejo, ¿no? Es decir, pero efectivamente eso es lo dramático. A mí, tú lo comentabas antes, Ignacio, y me parece tenebroso un horizonte en el que un Sánchez pueda ser indultado. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Es que para mí lo grave de esta mal llamada democracia es que no se rige por el principio de legalidad, no se rige por el imperio de la ley, donde todos somos iguales ante ella. Unos son iguales y los otros no lo son tanto, ¿no? A mí eso es lo que me parece, que llevemos 2 años hablando día a día de la corrupción del uno, del otro, del de más allá, es decir, corrupción que es sistémica efectivamente, y que estos seguramente queden indultados. Cuando el Partido Popular dice, bueno, es que estamos deseando que se vaya Sánchez, bueno, lo primero que tienes que hacer, tú lo has dicho bien, es una moción de censura. ¿Para qué? Para demostrarle al pueblo español que lo que está ocurriendo no es normal. Porque la gente está en sus cosas. Es decir, tienes que decirle que lo que está pasando es absolutamente anormal. Y la anormalidad la denotas a través de tus gestos y sobre todo de tus actos. ¿Qué es lo que ocurre? Que para ellos la fotografía es importante y decir, bueno, es que hemos perdido la moción de censura. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Claro. Que no lo sabes, además. No lo sabes, pero retratas a los que tienes a tu alrededor y te pones por delante y estás diciendo al pueblo español, esto no se sostiene. Pero cuando estás en tu tema económico, que no le importa ya a nadie, porque lo económico depende de esto, porque tampoco resuelve los problemas de la gente, porque tus propuestas no son muy diferentes a las que tiene el gobierno, la gente dice, bueno, pues aquí tampoco pasa tanto, porque vivimos en burbujas. La gente que nos ve aquí sabe que pasan cosas cada día, pero hay una gente muy numerosa en este país que cree que no es para tanto. Tienes que hacerle ver que es para tanto y para más. Bueno, es que de eso ha ido todos estos años de gobierno de Pedro Sánchez. Vemos que esa situación de emergencia nacional, de crisis absoluta,
solo la siente una parte representada en el hemiciclo, pero el Partido Popular está pues a adorar el tiempo, a esperar a que llegue, ¿no? Y lo peor de todo, a mí me preocupa enormemente cada vez que escucho a Feijóo, que le llevo escuchando desde el primer día que él llega a presidente del Partido Popular. Es que cuando tú le escuchas, te pones... Yo me preocupo más, porque es una persona que parece no ser consciente de los problemas, ya no solamente reales de la calle de los españoles, que desde luego que no lo es, sino que él vive en un universo paralelo de hace 20 años, que él está esperando que, bueno, sí, fíjate que mal el PSOE, vamos a unas elecciones y nosotros, bueno, si necesitamos alguna mayoría, pues hacemos como en el resto de Europa, y ya apela a Europa, pues los partidos de la socialdemocracia y nosotros del centro derecha, pues gobernamos, reconociendo él ya abiertamente que es un títere de lo que le vayan a decir también sus jefes en Europa. Con lo cual la situación... Nosotros, aunque sepamos que es dramática, bueno, pues es peor, ¿no? Porque empiezas a hablar con las personas y efectivamente no todo el mundo sabe el nivel de ignominia, no todo el mundo ve la falta de ganas y de hambre que tiene el Partido Popular, que las tiene. Entonces, es de verdad preocupante. Es muy necesario que haya una moción de censura. Bueno, es que claro, por supuesto, para que la gente vea normalidad. Pensará, bueno, pues otra moción de censura no tiene sentido. Digo lo que dicen. O sea, cualquier cosa menos hacer algo. Entonces el señor Feijóo está esperando que le llegue la presidencia del gobierno de la misma forma que le llegó la presidencia del Partido Popular, del cielo, y que aclamado, ¿no?, por los suyos ante una situación de emergencia, y es a lo que está esperando. Y a mí me preocupa mucho porque eso no va a resolver nada, pero no es que no vaya a resolver nada, sino que va a consolidar la degradación. Con lo cual va a retrasar mucho más la salvación de España y va a hacer que las medidas para revertir todo lo que están destruyendo tengan que ser más fuertes. Habéis hablado ahora de socios y que se le pueden caer un poco a Sánchez del carro. Y es que también este noviembre quizás le está pasando factura. Ahora vamos a debatir un poco lo que puede cambiar. Y es precisamente, como lo comentabais antes, por Junts, también por Unidas Podemos, que lleva ya varias semanas, pero Sumar, que es la otra parte del gobierno, no, de momento no está haciendo nada, Yolanda Díaz y compañía. Lo que sí, hoy en el Congreso lo hemos visto, una nueva derrota de Sánchez. Sí, además de los tribunales, el Gobierno ha recibido un durísimo golpe en el Congreso. Junts ha tumbado la senda del déficit, que es el paso previo a la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2026. Presupuestos que, por cierto, Sánchez se comprometió a presentar y hoy ni siquiera ha acudido a la votación. Junts, Partido Popular, Vox y UPN han juntado sus votos en contra del Gobierno. Podemos y parte de Compromís se han abstenido. María José Montero, antes de la votación, ha cargado contra el Partido Popular. El mundo al revés, señorías. Ustedes que gobiernan en la mayoría del territorio votando en contra de medidas que benefician a esos territorios en detrimento del Gobierno de España. Los populares, por su parte, hablan del bloqueo del Gobierno. Hoy hemos asistido otra vez a un bloqueo del presupuesto. Estamos trabajando con el presupuesto del año 2022. El Gobierno ha acreditado que no tiene mayoría en la Cámara, que está bloqueado, que no hay cuentas, que no hay leyes. El Ejecutivo deberá someter esta votación de nuevo en las próximas 2 semanas y todo apunta a que el Gobierno asumirá una nueva derrota parlamentaria. Pues así está la situación en la Cámara Baja. Permíteme que haga un apunte respecto a lo que estábamos hablando, porque efectivamente estábamos comentando el tema de los socios, pero también se está afectando por esa hora del cambio el Partido Popular. Es que no hay que olvidarlo. El problema que tiene es que es un partido del siglo XX que cree que vive en el siglo XX, que Junts es Convergencia, que está por ahí Unió, que está por ahí Roca, es decir, vive en otro tiempo y no se da cuenta de que el tiempo ha cambiado. Es decir, Vox también está quitando, está comiendo la merienda. Es decir, el otro día, yo leí un dato que también se debatió en esta mesa, que me pareció impresionante, ¿no? Es decir, arrebata al Partido Popular 1.100.000 votos. ¿No te parece suficiente para que des pasos adelante? Es decir, arrebata al PSOE y arrebata a Más País.
Más País le quita 40.000 y al PSOE le quita 200.000. Es decir, algo está cambiando. Si el Partido Popular, con el liderazgo de Rajoy, entre comillas el liderazgo, no se da cuenta de eso, lo mejor es que se vayan. ¿Liderazgo de? Rajoy, o sea, de Feijóo. Si es que al final falla todo siempre, ¿no? Es decir, que se vaya, que se vaya. Bueno, eso sería fantástico, pero bueno, si te pones a pensar que en un país, imagínate que desaparece el Partido Socialista porque se disuelve el partido, porque ya está completamente deslegitimado en la sociedad y está ahí el PP, bueno, pues seguiría representando un poco eso. El PP es para mí la gran preocupación ante este momento de crisis, porque hay en otros países, cuando a lo mejor ha habido, en Estados Unidos, cuando estaban en un momento muy candente del país, que se acercaban unas elecciones, pero veían que había la posibilidad de que llegase a la presidencia Donald Trump. El problema de España es que a día de hoy, ya veremos el día de las elecciones, el que está primero en las encuestas para que él llegue a la presidencia del gobierno es alguien que no quiere cambiar nada. No quiere cambiar nada y que viene a consolidar, a proteger, pues eso, las estructuras del siglo XX que nos han traído aquí. Entonces, a mí eso habla de la inmigración, ¿no? Va a ser el próximo Merz, que es el canciller de Alemania, que es una persona que durante toda la campaña electoral adoptó el discurso anti-inmigración de la AfD y al día siguiente de haber ganado las elecciones dijo, ¿cómo? ¿Que yo voy a echar a algún inmigrante? No, yo eso no lo he dicho en ningún momento. Y ese es el papel que piensa representar Núñez Feijóo. Y eso es a mí, sinceramente, lo que más me preocupa, porque ves que al PSOE te puedes enfrentar a él, pero claro, es que si tienes aquí a un lado a personas que no quieren cambiar nada, que siguen hablando de la inmigración como si no hubiese una invasión, defendiéndola y llamándola como hace Ayuso en Madrid, bueno, pues claro, es que es muy preocupante. Lo raro es que las encuestas no estén completamente hundidos. Eso es lo que me preocupa, a pesar de la subida del 1.000.000 de votos que están perdiendo por ese lado el Partido Popular. Dices, es que sinceramente a mí me espeluzna que las encuestas todavía estén donde están ante la realidad de lo que vemos. Al Partido Popular le queda muy grande la situación actual. Sí. Pero tremendamente grande, en particular a Feijóo. Además es que no pisan en terreno firme nunca, cambian de opinión cada día a golpe de encuesta, o se levantan una mañana y dicen una cosa y al día siguiente dicen la contraria. Y ante este momento histórico trascendental para la historia de nuestra nación, el Partido Popular está a por uvas en todos los frentes. Es decir, hablando de inmigración, cambian cada día de opinión. En temas de vivienda, cambian cada día de opinión. En temas de, por ejemplo, del Pacto Verde Europeo, también cambian cada día de opinión. Y a la hora de enfrentarse también a Pedro Sánchez, porque realmente ahí lo que han hecho hasta ahora es palabras gruesas, duras, en las sesiones de control los miércoles por la mañana y luego los miércoles por la tarde, ofreciendo una y otra vez pactos a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Esta es la realidad que hemos tenido. Por eso nosotros lo que pedimos es que el Partido Popular no estafe más a los españoles. Lo que queremos es que planteen una moción de censura, que todas las fuerzas políticas se retraten, qué es lo que quieren ante esta situación extraordinariamente excepcional para la historia de España. Y luego aquí también se ha apuntado. Un segundo, Alejo, un segundín. También se ha apuntado que Vox va ganando fuerza, y por supuesto, pero nosotros que queremos hablar a todos y cada uno de los españoles, y lo vamos a seguir haciendo, porque los españoles lo que quieren que es pues, trabajo, empleo, vivienda, unidad, y que se hable con el lenguaje que ellos hablan, como es lógico y normal, no con esa palabrería de los políticos tradicionales que engoladas, que dicen unas cosas en la tribuna y luego se reparten tranquilamente el poder y no cambia nada. Y eso es el bipartidismo. El bipartidismo es una estafa literal al conjunto de los españoles, porque prometen siempre en campaña electoral una serie de postulados y luego jamás cumplen absolutamente nada. Y en todo caso, el que cambia al final es el Partido Popular, la sociedad, porque el Partido Socialista, que es el que cambia el ordenamiento jurídico, el que tiene una hoja de ruta, y el Partido Popular siempre está pidiendo perdón de alguna manera al Partido Socialista. De hecho, es que Feijóo llegó a decir que por muy gordos que sean los casos de corrupción del Partido Socialista, no va a atacar a un partido con esa trayectoria. Es decir, pero ¿cómo? Vamos a ver. E incluso en algún momento ha dicho,
hasta aquí hemos llegado, y luego a la semana siguiente le ofrece pactos. Entonces los españoles, cuando ven al supuesto jefe de la oposición, pero que es una oposición que no se opone a nada, ofrecer pactos, dirán, oye, pues no será tan malo. Y además, si son coalición en Bruselas, si han formado un gobierno en Bruselas, el Partido Popular tiene que deshacer todos los acuerdos con Pedro Sánchez, con el Partido Socialista, plantear una moción de censura y un cambio de rumbo en España, por supuesto, con Vox al frente también. Y esa es la coyuntura de la que estamos hablando a día de hoy. Vamos a ver, yo creo que lo que dice Irene y lo que dices tú tiene base, es decir, a ver, yo no me fui del PP en 2014 porque sí, o sea, me fui porque ya no soportaba lo de Rajoy y Soraya, ¿no? O sea, es decir, esa pasividad, esa indolencia, esa inoperancia, esa pusilanimidad, o sea, no aguantaba y me fui. Bueno, entonces, os entiendo perfectamente. Sin embargo, cada tiempo tiene su afán, como dice el libro sagrado. Entonces, yo os diré cuál es mi posición. Yo hace 15 años que, perdón, 11 años que no milito en ningún partido y sigo defendiendo las ideas de siempre. O sea, yo soy modestamente una persona que resiste perfectamente a la hemeroteca, o sea, la resisto perfectamente. De los últimos 35 años, o sea, te reto a que busques alguna contradicción, o sea, siempre he defendido lo mismo. ¿Qué envidia le estás dando a Sánchez ahora mismo? Sí, siempre he defendido lo mismo. Entonces, o sea, la crítica que hacéis al PP, yo la entiendo hasta el punto que yo, es que me fui después de 31 años de militancia en el PP, me fui. Sin embargo, os diré que en este momento, aparte de la crítica, lo que creo que debemos hacer, no, los que estáis en un partido no, porque debéis, como es natural, trabajar para sacar el mejor resultado posible, pero los que estamos en el sector liberal conservador como independientes, lo que hemos de hacer es procurar que el PP abra los ojos. Que abra los ojos, que despierte, que adquiera conciencia de la situación. Es decir, me dirás, tarea difícil. ¿Me dejas una cosa? ¿Sabes cómo me gustaría que abriese los ojos el Partido Popular perdiendo unas elecciones? Bueno, sí. Que pierda unas elecciones. Pero ahora, como no las va a perder... Bueno, pues sería la mejor forma para que se le abran los ojos, porque estoy un poco cansada de que le tengamos que abrir los ojos, abrirle la boca para darle de comer y darle el poder del gobierno. Irene, un momentito. Antes de dar que los tiempos son los tiempos, las pausas son las pausas, nos tenemos que ir a publicidad, luego retomamos el debate. Y antes, nada, decirles que este año, precisamente, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid pues, cumple 40 años moviendo a toda la comunidad, 4 décadas haciendo posible que millones de madrileños viajen cada día con comodidad, seguridad y confianza. Gracias al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, hoy puedes usar el metro, autobuses o también, si quieres, pues, cercanía o metros ligeros con un solo abono, con la tarjetita típica. Fueron pioneros con los intercambiadores y ahora siguen avanzando con nuevas aplicaciones móviles, pagos con tarjeta o móvil y una red más moderna y accesible, más que nunca. Más del 92% de la población tiene una parada a menos de 300 metros de su casa y en 2024 se ha batido un récord histórico, más de 1.700 millones de viajes. 40 años después, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid sigue adaptándose al ritmo de todos los madrileños. Los que van con prisa, los que disfrutan del camino, los que viajan por trabajo o por placer. Consorcio Regional de Transportes de Madrid, 40 años contigo, tu ritmo, tu transporte. Publicidad y nos vamos luego a debatir un breve esto y a internacional, a ver si nos da tiempo. ¿Creen ustedes que han estado en silencio durante la pausa, han estado debatiendo acaloradamente sobre la corrupción? Pero lo siento mucho, llevamos ya 2 horas de programa con Coldo, con Álvaro, con no sé qué, con Sánchez, con el PNV, con Junts. Nos vamos a ir a Ucrania, que también es otro de los grandes problemas que tenemos por aquí, por el viejo continente, y es que en las últimas semanas Francia, sobre todo Francia, ha elevado el tono, mientras que Estados Unidos y Rusia negocian / imponen una paz al país invadido. En la otra parte, pues Macron
lo escuchamos ahora, propone un servicio militar voluntario. El nuevo Servicio Nacional se implementará gradualmente el verano que viene. Este servicio tiene 3 objetivos en específico: fortalecer el pacto entre nuestra nación y nuestro ejército, fortalecer la capacidad de resistencia de nuestra nación y consolidar el entrenamiento de los jóvenes. Me gustaría enfatizar que el Servicio Nacional solo afectará a voluntarios y que el corazón del servicio se conformará con jóvenes de 18 y 19 años. Esto decía el presidente francés. También ha habido una respuesta bastante comentada en las últimas horas. Lo decía Kaja Kallas, la líder de la diplomacia comunitaria, que decía textualmente frenar al ejército ruso. Escúchenla. Pero las garantías de seguridad a Ucrania no cambian el hecho de que la verdadera amenaza aquí es Rusia. En los últimos 100 años, Rusia ha atacado a más de 19 países, algunos hasta 3 o 4 veces. Ninguno de estos países ha atacado jamás a Rusia. Por lo tanto, en cualquier acuerdo de paz debemos centrarnos en cómo obtener concesiones de la parte rusa, para que detengan la agresión de forma definitiva y no intenten cambiar las fronteras por la fuerza. Todo esto lo vemos en un clima de rearme propuesto ya desde hace unos meses por la Comisión Europea, con millones de por medios en la industria armamentística europea, y también al otro lado del Atlántico, con Estados Unidos, diciendo, oye, vale, las armas la damos, pero nos la tenéis que comprar a nosotros. Es decir, el negocio armamentístico sigue fluyendo entre ambas orillas, con Ucrania como país invadido y a priori perjudiciado, y con Rusia, pues que de momento, lo decía Putin hace unas horas, estaría abierta a una paz. Es la primera vez que lo dice tras la negativa al último plan propuesto por Trump, pero es verdad que las palabras desde el Kremlin se las lleva el viento. Veremos al final dónde terminan estas conversaciones. No sé cómo lo veis, este panorama. Vamos a ver, el plan de paz, tal como lo urdieron entre Trump y Putin, Trump ya dijo, esto es una primera propuesta, o sea, no es que dijera, esto es el Evangelio, no, dijo, esto es un primer paso. Si tú analizas el plan representaría la rendición de Ucrania, o sea... Sí, totalmente. O sea, Ucrania cedería una cuarta parte de su territorio, reduciría su ejército a la mitad, quedaría prohibido que se incorporase a la OTAN, no se habla nada de reconstrucción ni de compensarla por los destrozos que ha sufrido, es decir, es un plan inaceptable, o sea, aparte que es un plan en el que los que lo han elaborado son Rusia y Estados Unidos sin la presencia de la propia Ucrania y de Europa. O sea que es un plan inaceptable. Entonces, a partir de aquí se ha ido modificando, se ha ido puliendo y Ucrania ha entrado en esa negociación y, por tanto, bueno, si al final se llega a un tipo de acuerdo que sea digerible por ambas partes sin menoscabo de la soberanía nacional de Ucrania y sin que quede consagrado el principio de que una potencia puede invadir a una vecina por la fuerza. O sea, claro, esto si se consagrara ese principio, el mundo se volvería inhabitable, ¿no? Entonces, vamos a ver. Desde luego, el plan tal como lo plantearon inicialmente no es aceptable y esperemos que se vaya puliendo y al final se llegue a algo que sea digerible por ambas partes. Sobre todo porque hay que acabar esa matanza y después porque, hombre, económicamente nos estamos desangrando todos, empezando por la propia Rusia. Sí, sí, totalmente. No sé cómo lo veis el resto, quedan los 2 últimos minutos finales del programa.
A mí me da mucha pereza escuchar a esta gente. Es que veo a Macron, me habla de ejército voluntario, pero ¿quién? ¿Para defender qué y a quiénes? ¿A Ucrania? ¿Tú montas un ejército de chicos de 18, 19 años para que se vayan a Ucrania a defender qué? Después escucha a Kallas... No ha dicho para ir a Ucrania. Sí, pero por eso digo yo... Para defender a Francia. Para defender... Es el mismo que hizo el kit de supervivencia hace unos meses porque le estaba declarando la guerra a Rusia. O sea, no saben ni dónde andan. Y escuchas a la señora esta, a Kallas, y digo, a ver, que sí, que hay que enfrentarse a Ucrania, pero, o sea, Ucrania a Rusia, pero, por favor, sin mucho ruido, sin violencia, porque el uso de la fuerza, dan pereza escucharlos. Son dramáticos, son dramáticos. Son el gran cáncer que hay en Europa, de verdad. No es Putin, es esta gente. Es esta gente que nos está hundiendo en la mayor de las miserias. No, vamos a ver. ¿Se vulneraron las fronteras? Sí. Por lo tanto, siempre hay que condenarlo. Eso sería que si se vulneraron las fronteras, Rusia avasalló literalmente las fronteras. Pero ya no estamos ahí. Ya no estamos ahí. Sí, está claro, está claro. Pero lo ideal sería volver a restituir las fronteras. De hecho, yo creo que las Fuerzas Armadas, por ejemplo en España, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, están precisamente, también en nuestro caso, para proteger la soberanía, la independencia de España, la integridad territorial. Y para eso yo creo que sí que tenemos que dotar a las Fuerzas Armadas españolas de todos los medios para proteger la nación. Por un lado, de la inmigración ilegal y, por supuesto, de enemigos externos, como puede ser, por ejemplo, Marruecos y su asedio a Ceuta, Melilla y Canarias. ¿Pero qué pasó del ejército europeo? Sí, perdona. Yo creo que efectivamente que el ejército español tiene que crecer y porque tenemos más enemigos. Y solamente un apunte. Hemos visto que los que van a ir a la guerra en Francia... No hay una diversidad de inmigrantes, ni racial, ni nada. Todos pues solamente son los de siempre. Hasta aquí el titular de hoy hemos ido con los tiempos muy justos. Muchísimas gracias, Ignacio de Oces, Irene González, Alejo Vidal Cuadras y Óscar Rivas. La semana que viene ya estará Esparza por estos lares, así que descansen.